Hola, ¿qué tal? Mis estimados estudiantes, ¿cómo están? Gusto saludarles un nuevo día, ¿verdad? Espero que estemos aprendiendo mucho de esta introducción del Antiguo Testamento y bueno, vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. Nos quedamos en la última, ya empezando en el primer periodo de los periodos, el periodo de los principios, dijimos, y empezamos con el primer punto, que es el relato de la creación. Y ya vimos lo importante que es este libro de Génesis, como es un semillero para toda la Biblia. Ahí encontramos pues todas las cosas tan importantes de toda la Biblia. Ahora, el tiempo comprendido por este periodo de los principios no se indica en ningún lugar de la escritura. Es decir, si queremos sacar cuánto tiempo pasó del capítulo 1 al capítulo 11, pues difícilmente podremos encontrar un dato preciso. El periodo de los principios es muy diferente, por ejemplo, al siguiente periodo que veremos, que es el de los patriarcas, pero no vamos a encontrar datos así detallados de cuánto tiempo pasó. Génesis lo que sí hace, nos narra el principio de la historia. Por ejemplo, él nos da el inicio de la creación, nos habla del inicio del hombre, el inicio del pecado, el inicio de la rebelión, el inicio de la gracia de Dios, mostrada al hombre, el inicio del matrimonio, el inicio de dos descendencias, ¿verdad? Vamos a ver desde un principio que hay dos descendencias, la descendencia de los de Dios, podemos decir los que creen en Dios y la línea de Dios, y la descendencia del diablo, los que se dejan gobernar por el diablo. Tenemos el inicio de la redención, el inicio de quitar la vida, el inicio de la desviación sexual, el inicio de un pueblo escogido, y que todo lo creado parte de Dios. Sin Dios, nada de lo que ha sido hecho existiría. Desde este periodo de los principios, Dios nos enseña que el hombre fue hecho para depender siempre de su Creador. Siempre de su Creador. Así que vamos al a la primer división de este subpunto que dijimos que es el relato de la creación. Y vamos a ver que la creación del universo y su contenido. De Génesis capítulo 1, versículo 1 al 31. ¿Cuál es la idea más importante que se encuentra en este relato de la creación? La idea más importante no es el proceso de crear, ni los detalles acerca del hombre. La idea más importante que tú y yo debemos aprender en la creación del universo y su contenido es que hay un Dios y que por Él fueron hechas todas las cosas. En otras palabras, es conocer a Dios el Creador. Dios está revelándose a nosotros, los seres humanos, el Creador de todas las cosas, porque Él es Dios el Creador. Por toda la Escritura se nos confirma esto. Por ejemplo, en Génesis 14:19, Génesis 14:19, dice: y le bendijo Dios diciendo: bendito sea Abraham el Dios del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Ahí está, reconociendo aquí en este escrito de Génesis a Dios como el Altísimo, el Creador de los cielos, todas las cosas que hay en los cielos y todas las cosas que hay en la tierra. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 se nos dice, Eclesiastés 12:1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Pero mire cómo comienza el texto: acuérdate de tu Creador. Y cuando oímos Creador, pues tenemos que ir al inicio de Génesis capítulo 1, verso 1 al 31 y conocer a nuestro Dios Creador. Luego en Isaías 42:5, Isaías 42:5 dice: así dice Jehová, Dios, Creador de los cielos y el que los despliega,
el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces, otra vez, Isaías, aquí en su escrito se nos dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos. Ahí está otra vez el creador reapareciendo, ¿verdad? Pero luego vamos a un texto del Nuevo Testamento, donde en Romanos capítulo 1, versículo 25 se dice, ya que cambiaron, hablando de los hombres, el corazón perverso, malo del hombre, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios es el creador de todas las cosas. Entonces no se nos olvide que la idea principal en el relato de la creación del universo y su contenido, la idea principal no es cómo se crearon las cosas, cómo se hicieron, no. La idea principal es que hay un Dios que es el creador y que por él fueron hechas todas las cosas. Muy bien. Ahora, ahí mismo en Génesis capítulo 1, versículo 1, encontramos la frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiene varios puntos que considerar esta frase. Uno, mostrarnos que existe un ser superior a su creación, el cual se llama Dios, el creador. Dos, para dar respuesta a los errores, hay que dar una respuesta a errores como el politeísmo, que es la creencia de muchos dioses. También es dar respuesta al materialismo, que es la doctrina que considera la materia como la única realidad. También en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una respuesta al panteísmo, ¿verdad? El panteísmo, que es una doctrina que enseña y que se llega a considerar a Dios como todo lo creado, por decir, Dios es la naturaleza, Dios es el río, Dios es el sol, Dios es la montaña. Ese es el panteísmo, ¿no? Y también para dar una respuesta a lo que es el idealismo. El idealismo es la doctrina que dice que Dios es impersonal. En otras palabras, solo existen las conciencias de los hombres, pero no se puede tener contacto con Dios. Es imposible. Esto es lo que enseña el idealismo, ¿verdad? Pero esta respuesta, en el principio creó Dios y los cielos y la tierra, pues es Dios revelando a nosotros, los seres humanos, en esa relación que Él es el creador de todas las cosas. La creación no fue plasmada en la Escritura para que el hombre conociera cómo fueron hechas las cosas. La creación fue plasmada con el propósito de que cada uno de nosotros conozcamos y creamos que hay un solo Dios verdadero, creador de todas las cosas, así como lo afirma el credo de Nicea. El credo de Nicea dice, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Este credo fue sacado del credo de los apóstoles y a su vez sacado de las Escrituras. Así que tiene un fundamento bíblico, ¿verdad? Podemos decir. Ahora, el hombre puede inventar montones de ideas, pero la verdad está escrita, Dios es el creador de todas las cosas y lo que Dios espera es que el hombre crea en Él. Eso es lo que Dios espera, que el hombre crea en Él. Nadie se puede acercar a Dios sin fe. Como lo dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Así que el hombre tiene que creer, es lo que Dios espera al revelarse de esta manera, espera que el hombre crea en Él y no crea pues tantas teorías medias más difíciles de creer, ¿no? Ahora, la palabra usada por Dios al inicio es traducida en hebreo por Elohim, que significa ser supremo, poderoso. La forma de la palabra es plural y expresa plenitud y nos hace referencia en forma implícita esta palabra Elohim, que es una palabra plural o expresa plenitud, nos hace referencia a la doctrina que
que se menciona en toda la Biblia, que es la Trinidad. Esta palabra Trinidad en sí no aparece en la Escritura, pero la verdad sobre lo que significa la Trinidad la encontramos en toda la Biblia. Esta palabra fue sacada por los hombres que participaron en la historia de la Iglesia. Durante los primeros 5 siglos había una gran controversia de la Trinidad, y uno de ellos fue Atanasio, que fue un gran luchador de esta doctrina con sus 3 hipóstasis, ¿no? Hipóstasis significa personas de una misma sustancia, y refiriéndose a las 3 personas divinas en una esencia, que es lo que significa Trinidad. Entonces la palabra no está en la Biblia, pero la verdad sobre las 3 personas que son Dios la encontramos claramente, y cómo estas 3 personas participaron en la creación. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, pues aquí vemos a Jesús reconocido como la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Y luego en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 15 al 17, se dice de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estos pasajes y muchos más nos hablan de Jesucristo como Dios participando en la creación. Y luego, por ejemplo, en Job 26:13 se menciona al Espíritu Santo: y su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, ¿verdad? Aquí vemos cómo el Espíritu de Dios participa en la creación. En Job 33:4 también dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí vemos una vez más al Espíritu Santo participando en la creación. En el Salmo 104:30 dice: envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Una vez más un texto que nos habla sobre la participación del Espíritu Santo en la creación. Y en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde se nos menciona que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, y está hablando también cómo Él participa en la creación. Es importante entonces considerar esta palabra Elohim, que en cierta manera, aunque habla de una plenitud de Dios, habla de la majestuosidad de Dios, pero también nos hace referencia a las 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, también es importante considerar la palabra Bará. La palabra Bará o Vara en hebreo, esta palabra solo se relaciona con la actividad de Dios y significa crear de la nada. Así es la creación de la materia, Dios la crea de la nada. Y aquí vemos a los hombres quebrándose la cabeza para descubrir el origen de la vida, el origen de la materia. Inventan teorías que se requiere, mis hermanos, más fe para creer en ellas que en lo que la Biblia dice. Hebreos 11:3, mire lo que la Biblia dice. Dice Hebreos 11:3: por la fe, es decir, solamente por la fe, que entendemos haber sido constituido, creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo es que el hombre puede llegar a entender esto tan simple? Por la fe. Si no hay fe, tu mente está en blanco, en ceros, no puedes entender. Pero para poder entender se ocupa fe, creerle a Dios. Dios dijo y así es, porque así es. Él es el Dios, el creador. Punto. Este texto nos dice que la fe es el único medio que nos puede hacer ejercer la mente correctamente. Es decir, por la fe creemos que Dios es el creador de todo el universo, aunque no lo veamos a Él, ni el acto mismo de la creación. Esto solo es una revelación de Dios que Él quiere darse a conocer al hombre, para que el hombre sepa de dónde viene todo, aún Él mismo.
Fíjense bien, inclusive se cree que en el verso 1 y el verso 2, del verso 1 al verso 2, transcurrieron miles de años. Miles de años. Es en el verso 1 donde vemos la creación en primer lugar de todo el universo, de toda galaxia que exista. Dios en su majestad y omnipotencia la ha creado, Dios sustenta todo el universo, y entonces ya habían transcurrido miles de años que la Tierra había sido formada junto con el universo. Pero luego en el verso 2 nosotros encontramos que la Escritura nos dice, y la Tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y esto es algo que nosotros podríamos pensar, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? Si primero se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero luego, pues, ¿qué? ¿La hizo así Dios? ¿La hizo desordenada? ¿La hizo vacía? ¿La hizo en tinieblas? ¿Qué pasó con la tierra aquí, verdad? ¿Por qué se nos describe que estaba la tierra de esta manera al principio, en una manera caótica? ¿Qué había sucedido? La tierra aquí la vemos desorganizada, confusa, trastornada. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que la tierra quedó en esta condición caótica porque fue cuando Satanás fue arrojado del cielo a la tierra, así como nos lo dice Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Fíjense cómo en todo hay una razón. Puede ir conmigo ahí, Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Nosotros sabemos que Satanás se rebeló en el cielo, ¿verdad? Dice, pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde fue arrojado? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense, tanto Satanás como los ángeles fueron arrojados a la tierra. Y los estudiosos, los eruditos, llegan a decir, en su gran mayoría, concuerdan, llegan a decir que la tierra se encontraba en tal condición precisamente porque Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra y se encontraba en tales condiciones. Esto fue antes de crear al hombre, ¿verdad? Ahora, la ciencia ha descubierto muchos datos de cambios geológicos, estratificaciones de piedras y otros indicios que los han llevado a la conclusión que la Tierra es antiquísima. Aunque Dios pudo haber hecho todo en un instante, sin ser necesariamente como lo describen los científicos, ¿verdad? Los estudiosos pueden decir lo que quieran por sus conocimientos, pero algo que nunca podrán descubrir por la ciencia es que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y un año como y 1000 años como un día. Es decir, nuestro Dios no está restringido o regido por el tiempo. Nosotros sí, ¿verdad? Ahora, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Déjame ponerles un ejemplo de esto. ¿Pudo haber Dios creado la tierra y todo lo que hace en 5000 años? Y para el hombre en la ciencia, ellos podrían decir, no, la tierra tiene más de 9000 años. Y bueno, es como si yo les pusiera este ejemplo, ¿no? Si estos científicos hubieran visto a Adán ya creado, Dios lo acaba de hacer, pero ellos lo ven, lo analizan, lo estudian. Ellos de seguro van a decir, no, él tiene 20 años, hace 20 años que fue hecho. Hace 20 años que él existe, ¿verdad? Cuando la realidad es que Dios lo acaba de hacer, en segundos, lo acaba de crear. Y esto es algo que la ciencia no lo va a entender nunca, realmente. Así que, así es, la Tierra puede tener muchísimos años, puede ser antiquísima, y pudo haber pasado lo que comentamos, que Satanás fue arrojado y la tierra por eso se encontraba desordenada, vacía y en tinieblas. Este es un estado caótico en la tierra. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Así que si estudiamos y observamos cuidadosamente, podemos ver que aquí Dios
entre ese lapso de la creación de todas las cosas, antes de crear todo en la tierra, ya estaba el planeta, ya estaban formados los planetas, el universo y las galaxias. Y bueno, de alguna manera Dios nos da una enseñanza en esto, porque nuestro Dios nos muestra aquí cómo saca del caos en que se encuentra la tierra, del desorden y de lo vacía que se encontraba. Con su creación lo llena todo, con la luz disipa las tinieblas. Dios nos da destellos desde un principio de su creación, de ese plan maravilloso que Él tenía desde antes de la fundación del mundo, de ordenar y resplandecer y producir una nueva vida en el corazón de todo hombre creyente. Dios estaba preparando un escenario maravilloso para lo más grande de su creación, el nuevo hombre en Cristo. Y eso es gracia. Y así es como regeneró la tierra, trayendo orden, llenando lo vacío y quitando las tinieblas que en ella había. Y así es como Dios regenera la vida del hombre muchos años más tarde. Si usted piensa y pensáramos un poquito lo que acabo de decir, que realmente la tierra quedó en tales condiciones por el arrojo, ¿verdad?, de Satanás y sus ángeles, pues es lo que Satanás siempre va a hacer, siempre va a traer a la vida del hombre desorden, estar vacío y en tinieblas. Siempre será así. El diablo, Satanás, siempre va a poner la vida del hombre de esa manera. Pero aquí también Dios nos revela algo maravilloso, que es Dios quien puede regenerar la vida del hombre y puede llenar su corazón, de estar vacío, llenarlo, de estar en desorden, ordenarlo, y de estar en tinieblas, traer luz a su vida. ¿Cómo ven, mis queridos hermanos? ¿Verdad que estamos aprendiendo? Ahora, ¿cuál es el contenido que tenemos de la creación en la tierra? Este es otro punto. ¿Cuál es el contenido que tenemos de la creación en la tierra? Ya después de esto, se nos muestra desde el verso 3 hasta el final del capítulo 2 toda la creación sobre la tierra, del verso 3 al 31. Dios estaba preparando todo un escenario maravilloso para lo más grande de su creación en la tierra. Fíjense bien, ¿qué sería lo más grande de su creación en la tierra? El hombre. Dios nos muestra su gracia desde los inicios, porque ni siquiera merecíamos ese lugar, pero Dios nos dio ese lugar tan maravilloso, ¿verdad? Y imagínense, ¿verdad?, cómo los hombres hemos mal correspondido a Dios desde un principio con todas las cosas. En fin, vamos a ver el contenido de esta creación. Número 1, el primer día. El primer día se crea la luz y se divide día y noche. Versículo 3 al 5. Y esto nos refleja una y otra vez ese triunfo de la luz sobre las tinieblas. Dios, a través de su creación de la luz, nos enseña que Él creó la luz para derrotar siempre a las tinieblas. Siempre. Esa es la enseñanza que podemos sacar en este primer día de la creación. El segundo día se crean los cielos. El segundo día se crean los cielos, del versículo 7 al verso 8 del primer capítulo de Génesis. Lo que en estos versículos se nos escribe de esta acumulación de agua por encima, acumulación de agua por debajo y en medio los cielos. Nos muestra esto, que lo que Dios hizo al principio de la tierra hoy es completamente diferente como lo conocemos. Acuérdense que hubo un cambio después del diluvio, ¿verdad? Pero antes, en el inicio de su creación, era completamente distinto a lo que hoy usted y yo conocemos. Estas aguas que estaban sobre la expansión de los cielos, se dice, creaban un protector sobre la tierra de este periodo. Parece ser que la tierra sufrió cambios catastróficos en su totalidad después del diluvio. Ya lo veremos más adelante, pero en fin, la tierra era diferente, pero así fue como creó los cielos en el segundo día. Dice, por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 9, ahí usted puede leerlo luego, nada más yo se lo comento, segunda de Pedro 3, del 3 al 9. En este pasaje, él menciona que la tierra antes no era como hoy está, ¿verdad? Antes del diluvio estaba diferente. Sufrió cambios esa capa de agua que estaba sobre la expansión de los cielos y que era protección para la tierra, ya no existe. Hoy la tierra cada vez más enfrenta los estragos del sol. Quizás esta agua era como un filtro para el sol, para nosotros, pero en fin, hubo cambios. En el tercer día
nosotros vemos que es la creación de los continentes, el mar y toda la vegetación y los árboles que dan fruto. Verso 9 al 13. Luego en el cuarto día encontramos que es la constitución del sol, la luna, y que ya habían sido creadas las estrellas. Verso 14 al 19. En el quinto día es la creación de todo animal del mar y de las aves. El sexto día es la creación de los mamíferos y el hombre. Todos estos días de la creación nos muestran, por un lado, ese trabajo ordenado que realiza la mente de Dios. Nada fue hecho sin propósito, nada fue hecho por casualidad, nada fue hecho ahí se va, todo fue trazado bajo un orden. Y por otro lado, Dios, dentro de su plan, era todo para que fuera sostenido por Él y el hombre disfrute de su máxima creación. Así que el orden, la armonía, la belleza, el arte de toda la creación reflejan la naturaleza de Dios mismo. Todo esto que vemos en su creación nos habla de la naturaleza y quién es Dios, cómo es Dios. En Romanos 1:19 ahí lo afirma, lo confirma. Dice ahí: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre, mis hermanos, entonces fue creado a la imagen de Dios, imagen que significa copia, réplica. El hombre contiene capacidades similares a las que tiene Dios de pensar, sentir, de decidir por sí mismo, y además Dios puso espíritu en él para que a través de todas estas capacidades el hombre pueda tener amistad con Dios, compañerismo con Él, tener una comunión íntima y así experimentar su amor y a la vez reflejar ese amor que Él tiene para con nosotros. Por otro lado, Dios le da responsabilidades al hombre ante Él, de llenar la tierra, de someter la tierra, de ejercer dominio sobre todo lo creado. Fíjense cómo de alguna manera Dios le da una soberanía al hombre sobre lo creado por Dios mismo. Y Dios es el soberano de todo, pero Dios le da ese lugar al hombre antes de su caída. En el séptimo día nosotros vemos que entonces Dios descansó de su obra, o descansa de toda su obra, de su creación, no porque estuviese cansado, ¿no?, sino por darnos una enseñanza. Dios vio que toda su creación era buena en gran manera, todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, y esto lleva implícito que la creación, cuando Dios la terminó, no tenía defectos, y que el hombre que Dios había hecho era sin pecado. El hombre debía de descansar en una confianza y dependencia de su Dios. Entonces imagínense, mis queridos hermanos, si desapareciera el Génesis, también tiene que desaparecer el Creador divino, la creación divina, el Redentor divino, el Dios prometido y la Biblia divinamente inspirada para nosotros, ¿no? O sea, es importante que entendamos este primer capítulo tan revelador, donde Dios se muestra a nosotros quién es Él, y si realmente creyéramos que Él es el Creador, desde ahí caeríamos rendidos a sus pies. Vamos a seguir con la segunda división que estamos viendo en este punto, que dijimos que se llama, permítanme tantito, estamos en esta división, la creación del universo y su contenido, y vamos al segundo punto entonces, que sería el segundo punto, la creación del hombre. La creación del hombre y su habitación, que lo encontramos en el capítulo 2. En este capítulo 2, del versículo 1 hasta el verso 3, en primera instancia, se nos presenta la idea del Sabbat, el tiempo en que Dios descansó de su labor creadora.
Esto nos sugiere la intención divina de traer culminación a todas las cosas que Dios había comenzado, y que también así será el final de los tiempos, cuando Dios culminará todas las cosas como Él se ha propuesto que sean. Y para inculcar esta verdad en el hombre, esta verdad de la intención de Dios, que todo llega a un final, ¿verdad? Inculcar esta verdad, se afirma aquí: Dios descansó en el séptimo día y lo santificó. Ahora, debemos entender que desde los tiempos de la creación, cada séptimo día fue establecido en una forma simbólica, todo para indicar la entrada definitiva del pueblo de Dios en el descanso y la amistad con Dios. Y voy a adelantar un poquito de esto, pero este séptimo día ya nos anunciaba Cristo, que es la puerta para entrar al verdadero reposo del Señor. En Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8, Jesús así lo manifiesta, ¿no? Si van conmigo ahí a Mateo 12, verso 1 al 8, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni él ni los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Fíjense, cómo desde el principio se nos está apuntando en la revelación a Cristo Jesús. La enseñanza entonces de este día al pueblo de Israel era que el pueblo dejara toda actividad, todo trabajo, todo esfuerzo humano, para entregarse por completo y depender de Dios. Este día representaba un recordatorio del gran propósito de Dios de tener un pueblo ante Él para siempre, un pueblo que confiara y dependiera de su Dios para siempre. Este era un anticipo de un ensayo de lo que sería el cielo, en una dependencia y confianza total en Dios. En el verso 4 es curioso ver cómo en este verso aparece una primera vez el nombre de Jehová. Ahí vamos a ver, por primera vez aparece el nombre de Jehová en el verso 4, que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora, este nombre es el nombre propio que le fue revelado a Moisés para ir en su misión a liberar al pueblo de Israel. Entonces es curioso que aparezca este nombre ahí cuando este fue revelado muchísimos años más adelante, ¿verdad? Les voy a leer un texto donde Dios se revela así con Moisés, que es lo que significa Jehová. Dice Éxodo 3, verso 11 al 15. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora fíjense, aquí aparece esta palabra Jehová. La palabra Jehová viene del vocablo hebreo, se los voy a deletrear: Y-H-B-D-V-E-I-H. Yahvé. Así es como se deletrea. Acuérdense que no hay minúsculas en el texto original, ¿verdad?
Todo está deletreado en mayúscula. ¿Y qué significa? ¿Qué significa Jehová? Jehová significa autoexistente, autosuficiente, es el gran yo soy y que es reconocido como el Dios de los patriarcas. Así que en este capítulo 2 encontramos como tema principal la creación del hombre por el autoexistente, el autosuficiente, el gran yo soy, que es el que nos enseña este descanso desde un principio. Bien, ahora, el primer hombre, vamos a irnos, el primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. En el verso 7, el primer hombre que fue hecho del polvo de la tierra y que Dios le sopló aliento de vida en él, el hombre era un ser espiritual con la capacidad de tener comunión con Dios, con la capacidad de buscar de las cosas de Dios, con la capacidad de obedecer a Dios, con la capacidad de depender completamente de Dios. Así fue como fue creado. Este hombre en sus inicios no conocía el pecado, vivía en un estado de inocencia, fue hecho santo, es decir, fue hecho para dedicarse a Dios, consagrarse a Dios, apartado para Dios. Efesios 1:4 incluso nos dice, los que somos ahora escogidos en Jesús, ¿verdad? Llamados por Jesús, dice, según escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de él. Esto es precisamente como el hombre fue hecho desde un principio. Dios desde sus inicios, su plan ha sido tener una familia santa, una familia sin mancha, una familia que viva apartada, dedicada, consagrada solo para Él. Luego vemos enseguida la abundancia con que Dios proveyó al hombre para todas sus necesidades físicas. En el huerto, ¿verdad? En todo lo que rodeaba este huerto, es impresionante la residencia que Dios preparó para el hombre. Dios le otorgó un lugar muy especial que él pudiera considerar suyo, su residencia en la tierra. Este huerto de Edén era como una especie de un pedacito de cielo aquí en la tierra. El huerto de Edén significa un lugar placentero, donde no existía sufrimiento, no había dolor, no había aflicción. Híjole, así es como deberíamos de vivir. Pero ahora, en este pedacito de cielo donde el hombre vivía, Dios era el gobernante absoluto. Este lugar ya nos anunciaba desde entonces el cielo, ¿verdad? Lugar donde disfrutaremos de una comunión sin restricciones con Dios, donde Él reinará para siempre sobre nosotros. Dios muestra cómo su propósito es y ha sido siempre gobernar la vida y la casa del hombre, quien voluntariamente debe estar dispuesto a ello. Quiero que vaya conmigo a dos textos. Vamos a Santiago, por favor. Vaya conmigo ahí al libro de Santiago, en el capítulo 4. Y vamos a dar lectura a un texto aquí. Santiago 4, versículo 7. Por favor. Y es lo que estamos diciendo aquí, pues aquí nos lo vuelve a confirmar. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Gobernar sobre nuestra vida, que vivamos sometidos tanto nuestra vida, nuestra casa, voluntariamente a Él. Ese es el deseo de Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, en el verso 8 encontramos las palabras, y puso ahí al hombre que había formado. O sea, lo puso en el huerto, ese huerto de Edén. Ahora, nosotros podemos ver aquí cómo desde el principio es Dios quien toma la iniciativa y quien pone al hombre en el huerto. Y esto es algo significativo hoy en día, es Dios el que nos pone en el cielo. Es por su infinita gracia, no es por el esfuerzo del hombre estar ahí, no, es solamente por Dios. La única manera en que podremos estar en el cielo es porque Dios nos va a poner en el cielo como un ejemplo simbólico de lo que Dios hizo de poner al hombre en el huerto. Así Dios lo hará con nosotros de una manera clara a través de su gracia. Este es un regalo solo y exclusivo de Dios, y recuérdelo, por poner nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Bien,
Este es en el verso 8. Ahora, una cosa más que encontramos en este capítulo 2 que es importante a considerar es que hay dos árboles distintos de los demás árboles. Son dos árboles que resaltan en el huerto. Uno es conocido como el árbol de la vida y el otro es conocido como el árbol prohibido para comer de su fruto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, que representa a Cristo y quien nos da la vida eterna si comemos de él, ellos, Adán y Eva, podían haber comido de él y vivir eternamente. Dice en Génesis 3:22, fíjese lo que dijo. Y dijo Dios, Jehová Dios, ya una vez que el hombre había desobedecido, había pecado, y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y se fija, aquí está hablando en una pluralidad, están hablando entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Ven cómo al árbol de la vida le está dando que el resultado de comer de este árbol es vida eterna, ¿no? Entonces tiene este simbolismo con Cristo. En Apocalipsis 2:7 se nos dice, confirmando lo que estamos hablando. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se fija? El árbol de la vida es ese árbol que nos da un alimento para vivir eternamente. Es Cristo. Está en medio del paraíso y se refiere el cielo, ¿no? Apocalipsis 22:14 también confirma, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Fíjense, los que lavan sus ropas. ¿Con qué lavamos nuestras ropas? Que es simbólico, ¿verdad? Está hablando de nuestras vidas. ¿Con qué las lavamos? Con la sangre de Jesucristo, por la fe puesta en Él. Para tener derecho a este árbol de la vida, es decir, para tener derecho a tener vida eterna y entrar por las puertas en la ciudad. El árbol de la vida es la recompensa por la obediencia a aquellas cosas que vencen al mal. Así que aquí está un primer árbol, el árbol de la vida que representa a Cristo. Pero luego tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol era una prueba para el hombre, para que el hombre voluntariamente demostrara su amor a Dios con su obediencia. Comer de este árbol llevaría al hombre a vivir dependiendo de sí mismo y de su propia sabiduría. Cosa que así sucedió y así ha sucedido en la gran mayoría del ser humano. Que comen lo que Dios prohíbe, se alimentan de ello, dependen de sí mismos, dependen de su propia sabiduría. ¿Y qué sucede, verdad? Nosotros vemos pues la gran catástrofe que hay en toda la humanidad por causa de esto. Pero en fin, estos dos árboles representan cómo Dios pone delante del hombre siempre el bien y el mal, la bendición y la maldición, pero el hombre debe de escoger. Deuteronomio 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo hoy testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mire lo que dice, escoge. O sea, Dios no lo va a hacer por el hombre, Dios no lo va a hacer por nosotros. O sea, Dios se revela a nosotros, nos da la oportunidad de conocer a su Hijo Jesucristo, creer en Él, tener vida eterna en Él, pero nos dice que somos nosotros los que debemos escoger el bien y la bendición. Y da la recomendación, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, en los versos 15 y 17 del capítulo 2 de Génesis, Dios le dio al hombre responsabilidades de trabajar, de administrar, de cuidar aquello que le había otorgado en el huerto de Edén. Es decir, Dios todo lo que había hecho en el huerto, tantos árboles, tanto fruto, tanta cosa, era para bien del hombre.
Ahora, el hacer el hombre esto, como Dios le dijo, era hacer su voluntad. Y esto sigue siendo lo mismo el día de hoy, mis queridos hermanos. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y nos ha dado responsabilidad junto con ello de trabajar en esa nueva vida, de administrarla, de cuidarla, no para que no hagamos nada. Tenemos que trabajar y disfrutar de esa, administrarla bien esa vida nueva que Cristo nos ha dado. Además, la principal responsabilidad del hombre es obedecer la voluntad de Dios, y esta siempre será nuestra principal responsabilidad. No existe otra mayor responsabilidad del hombre que hacer la voluntad de Dios. Puedes hacer muchas cosas. Hay quienes buscan estudiar y prepararse en las Escrituras y dicen para servir a Dios, pero piensan que ese servir a Dios es solo en la iglesia, solo en ciertas cosas, y se encuentran como estaba la tierra, desordenados, vacíos y en tinieblas, y no quieren trabajar. Un ministerio efectivo siempre será aquel que se dedica a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, comienza en casa. Comienza en tu matrimonio. Dentro de toda la Biblia no existe mayor responsabilidad que el hacer la voluntad de Dios. Ese es el plan divino, no es el activismo. Hay quienes piensan que hacer muchas cosas, wow, estoy agradando. No, mi querido hermano, hay que tener cuidado. Lo que tú hagas, tú tienes que estar convencido que es la voluntad de Dios. No es cuántas cosas puedo hacer para Dios, no es qué tantos títulos tengo de estudios, no es si he logrado tantas obras para Dios, es el hecho de hacer la voluntad de Dios siempre y comenzando por mi casa. Cuando uno aprende que lo más importante es hacer la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, no nos cuesta trabajo cuando Dios nos pide cosas. No nos cuesta. Y voy a terminar con este texto. Dice en Mateo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vean cómo Dios aquí nos aclara y nos dice que lo más importante es hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchos le dirán, hicimos esto, hicimos aquello otro, ¿verdad? Y mire, nunca se me olvida las palabras del hermano Pablo Hunter, ¿verdad? Aquel tutor que tuvimos por muchos años, que ya disfruta de la hermosa presencia del Señor. Pero en muchos años él siempre nos decía, mis hermanos, cuando tú estés en el cielo, cuando tú te presentes delante de Dios, ¿qué crees que es lo que el Señor te va a preguntar? Lo primero que te va a preguntar Él es, ¿qué hiciste con mi voluntad? ¿Qué hiciste con mi voluntad? No, pues Señor, que yo hice tantas obras y yo no te ordené que hicieras eso. No, Señor, yo expulsé muchos demonios, hicimos muchos milagros, profetizamos en tu nombre. Vea lo que dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca les conocí. ¿Cuál es una clave que nosotros podríamos decir que hay realmente un conocer a Dios? La clave, podríamos decir, mis hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Por eso estamos estudiando esta primer parte del Antiguo Testamento, que es Génesis 1, estamos en el capítulo 2, pero qué importante es entender hasta aquí, mis hermanos, cómo Dios nos dio responsabilidades, nos puso, en el caso de Edén, lo puso en un huerto hermoso, precioso. Ahora yo quiero decirte a ti y a mí, Dios nos ha puesto en primera instancia ahora en esta nueva vida. No es por nosotros, no es por ti que estás en la nueva vida, es por Cristo, es por Dios. Estás disfrutando de una nueva vida en Cristo, ciertamente. Y dentro de esa nueva vida Dios te ha dado muchas bendiciones para administrarlas, para trabajarlas.
Y entre esas bendiciones que tú tienes que trabajar y administrar, podríamos pensar, es tu casa, es tu hogar, es tu propia vida, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, la vida de tus padres, la vida en tu trabajo, ¿verdad? Que tú la administres, que tú la cuides, no para que no hagas nada. Dios te ha puesto en esa nueva vida. Y ahora, la responsabilidad mayor que tú tienes y que te lo debes de grabar es hacer la perfecta voluntad de Dios. Siempre pregúntate, en todo lo que hagas, no pienses que por mucho que hagas, Dios está agradado de ti. Dios se agrada porque tú hagas su voluntad. Por eso cuando Jesús ora en el Padre Nuestro, Él dice claramente, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Los ángeles que hacen la voluntad de Dios allá en el cielo, los ángeles que quedaron firmes, que guardaron su dignidad y no cedieron a la rebeldía de Satanás, todos esos ángeles que quedaron en los cielos, ellos están pero súper convencidísimos que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. No importa si hacemos mucho, no importa si hacemos poco, no importa si mi ministerio es visual, es visto por todos, o mi ministerio no es visto por todos, ¿verdad? Lo que importa es que si yo estoy haciendo esto porque es la voluntad de Dios, yo debo de estar en paz, debo de estar contento, debo de estar satisfecho, porque es lo que Dios quiere y espera de mí. ¿Cómo ven, mis hermanos? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Y apenas estamos arrancando con esta hermosa enseñanza del Antiguo Testamento. Y nos vamos a quedar aquí, hermanos. Dios los bendiga, cuídense mucho, estudien, repasen, pero apliquen sobre todo la palabra de Dios a sus vidas. Que el Señor les bendiga, cuídense mucho.